Bueno, la semana pasada hablamos de la reverb nativa de Ableton Live y hoy voy a hablar del Hybrid Reverb. No importa que no uses Ableton Live, voy a estar dando muchas ideas para hacer manipulación del sonido en la reverberación y cómo llegar a nuevas texturas y sonidos interesantes. Soy Juan Carlos Sotelo y hoy hice este ejemplo. Si quieres entender más cosas sobre reverberación, ve a ver el video de la semana pasada. Hoy nos espera un video intenso también. Va a estar divertido. Entonces, en Ableton Live desde la versión 11 tenemos esta cosita acá arriba que se llama Hybrid Reverb. Es una reverberación híbrida. Eso significa que cuando la cargas en un canal completamente nuevo, lo que te vas a encontrar es dos cajas, dos procesadores, ¿va? Y eso es lo que significa este diagramita aquí. Tienes una caja algorítmica, que es procesamiento completamente digital de espacios que en teoría pues no existen, sino se tratan de calcular en tiempo real. Y la convolución, que básicamente es una huella digital de una muestra acústica de un espacio. Entonces tú podrías grabar un aplauso en cualquier lugar y simplemente arrastrar la muestra hacia acá. Y eso te va a dar ese sonido. Eso también aplica para cualquier otro sonido que quieras arrastrar, ya que se puede convertir en una forma de resonar y eso se puede convertir en un tipo de reverberación. Entonces, estoy utilizando ahora sí los envíos de aquí para irme a los retornos hacia allá, ¿no? Hacia ese lado, está del otro lado. Y en todo caso, lo que me interesa es que escuchemos, por ejemplo, cómo podemos utilizar los diferentes algoritmos de convolución hoy. Y siempre, ya sabes, hago alguna que otra cosita creativa donde juego con el resultado para que no sea solamente ese plugin y siga estimulando tus ganas de probar combinaciones de cosas y llegar a resultados interesantes. El sonido de mi guitarra solita es esto de aquí. Pero ¿qué tal que le ponemos un poquito de reverb? En teoría, como te decía la vez pasada, se supone que cuando uno agrega reverberación, el sonido se debería de ir un poco hacia atrás. Entonces, primero vamos a probar siempre en contexto y luego aislaremos tantito la reverb para identificar qué va pasando con cada uno de los algoritmos. Primero está pasando por este de aquí. Le vamos a quitar todos los demás cositos que le hice y suena en contexto así. Entonces, en este caso estoy usando una combinación. Igual y debería empezar por ellos solitos, pero nada más quiero dejar abierta la posibilidad de que siempre puedes combinar ambas cajas si lo pones en modo en serie. O puedes utilizar solo una o solo la otra. Algunas combinaciones que yo tengo hechas ya en mi plantilla, que también puedes ver el video, te lo dejo en la descripción, son combinaciones que ya me gusta cómo suenan. Entonces, por ejemplo, primero voy a una reverberación tipo plate y de ahí voy al algoritmo de Tides. El algoritmo de Tides básicamente lo que tiene es que al final tiene un filtro multibanda que está siendo modulado y eso genera mucho movimiento. Por eso tenemos varios de estos parámetros como rate, que acuérdate que es como una frecuencia a la cual se va a mover algo. Cuánto queremos aplicar ese efecto del filtro, el retraso como tal, ¿no? Que es como un predelay añadido, el tamaño del cuarto, el tiempo en el que va a dejar de sonar esta reverberación y damp, siempre que veas damping es el verbo, ¿no? O sea, absorción. Eso lo único que significa es cuánto está absorbiendo. Si no hay ninguna referencia hacia altas o bajas, highs o lows, esa absorción siempre hace primero referencia a frecuencias altas, a menos que se especifique lo contrario. Entonces, si yo me voy solamente al algoritmo de Tides y lo escucho en solo, si escucho solamente el plate, puedo ver que el plate me está dando mucho de la parte de abajo del instrumento y esto me está dando mucho de la parte de arriba. Entonces estoy haciendo una combinación un poco de ambas, donde eso me da pues una textura un poquito peculiar. Tendría que cuidar mucho este retraso porque si estoy combinando las dos reverberaciones puede sonar muy extraño que primero suene la placa y 300 milisegundos después, vamos a exagerarlo mucho, suene otra repetición con otra textura. Vamos a exagerarlo más.
Vamos a ponerlo así muy exagerado y voy a usar el dry wet de una vez. Entonces primero vamos a escuchar como la señal original de la guitarra, un pre-delay, el plate, un delay más grande y el tides. Entonces se puede volver muy confuso rítmicamente, solo ten cuidado con cómo sumas ese tipo de cosas. Este no tiene nada especial, está siendo modulado un poquito con un envelope follower y eso está modulando mi blend. Ajá, está en modulación unidireccional, si mal no recuerdo. No, bidireccional al 50% y solo estoy controlando un poquito algunas acumulaciones que a veces hay por el play. Pero vamos a los algoritmos uno por uno. Entonces, si yo escucho solamente el hall, una forma que te puedo recomendar muchísimo para que escuches la reverberación es que tienes que buscar pequeños momentos muy cortitos donde se reproduzca un audio, el inicio, y escuches todo el decaimiento de la reverberación. Entonces, si yo dejo apretado Option o Alt más barra espaciadora, se va a reproducir solamente lo que tengo seleccionado en tiempo. Y lo que me interesa de esto es poder escuchar el hall. O puedo darle play y luego pausa. Si te fijas, tiene una textura ahí como que varía la afinación. Tiene un wow, wow. Y es de nuevo porque estoy usando dos cajas. Primero estoy usando una reverberación de resortes, que una característica muy fuerte de esa reverberación es la desafinación. Ya haré videos de tipos de reverberación. Entonces me voy a concentrar solo en el hall. Los demás parámetros, el decay se va a repetir, ya sabes, tiempo de reverberación. Y aquí hay un multiplicador, es decir, si por debajo de qué frecuencia quieres que aumente esto, como si el cuarto resonara en frecuencias bajas. Voy a exagerarlo muchísimo. Voy a adelgazarlo. Entonces con esto puedes jugar como si fuera un ecualizador un poco. Yo el ecualizador suelo tenerlo de forma predeterminada, ya sabes, con clic derecho, con un high pass muy suavecito, alrededor de 200. Suelo moverlo, a veces lo apago, a veces lo prendo, nada más tengo que prender este botoncito, ¿no? Incluso aquí si te fijas, ahí aparece en qué momento se aplica ese filtro, ¿no? Primero tendría la convolución, después el filtro y después la algorítmica. Entonces, pues ahorita solamente estoy filtrando para llegar a la algorítmica, ¿va? Si yo quisiera filtrar para la convolución, tengo que poner un ecualizador antes. Ajá. Y podría utilizar este ecualizador para que vaya después. Entonces, en vez de pre-algo, como puedes ver, ahora sí aparece después del algoritmo, ¿va? Entonces, el hall es una reverberación que se refiere como una sala, a una sala de conciertos. Por lo general no es la traducción de pasillo, que también podría significar. Por lo general se referencia a un espacio muy grande, con un tiempo de reverberación más o menos grande. Es una reverberación muy utilizada en voces, en como elementos melódicos. Es súper común, es uno de los tipos de reverberación más comunes que vas a encontrar y que vas a escuchar en demasiadas mezclas muy serias. Y tiene esta pequeña resonancia que es natural porque pues, los espacios resuenan siempre de alguna manera, pero esa forma de resonar es muy de los halls. Acuérdate que de repente puedes hacer truquitos como automatizar cosas como el tamaño del cuarto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer, así como con la otra reverberación, una pequeña sensación de parón, puedo hacerlo con automatización. Y no siempre necesitas plugins externos. Entonces, en serio, solo tienes que aprender a usar tu DAW. La reverberación hall es eso, no tiene más. Aquí no estoy haciendo ningún truco. El único truco que podría ser interesante es que estoy utilizando el gate para como conservar la parte más arriba de los ataques y no todo el decaimiento del acorde. Entonces, sin el gate, en contexto con el gate, en contexto sin el gate. Esto también limpia no solamente la ecualización y los filtros high pass, esto también puede limpiar muy bien. Vamos a la reverberación quartz, vamos a escucharla.
Si te fijas, esto tiene una característica mucho más clara en las repeticiones. Las repeticiones las puedo percibir con mayor claridad. De nuevo encuentras estas dos palabras que son importantes de aclarar, que son dump, que son absorción de frecuencias altas, como dije, y de frecuencias bajas cuando esté especificado. Esta tiene un extra que es una modulación integrada. Esa modulación modifica las colas de la reverberación y eso acaba dándonos un efecto más o menos como el chorus y le quita como algunas otras características. Voy a mandarlo al 100%, voy a quitarle la absorción un poco para que escuchemos realmente lo que está haciendo esta modulación. Sin modulación. Me parece que hay muchos lugares donde al chorus, o sea, sí tiene un grado de desafinación, pero a todo lo que tiene un grado de desafinación se le acaba llamando chorus. Aquí me parece que suena más como un vibrato, ¿no? Que tiene como estos, ¿no? Esos cambios de afinación, que no es lo mismo que un trémolo. Acuérdate que el trémolo son los cambios de nivel y el vibrato son los cambios de afinación. Esto me suena más como un vibrato en las colas. Y de nuevo, podrías jugar con la automatización para que tengas un movimiento bien interesante y que además puedas evolucionarlo a lo largo de la canción. Por ejemplo, en ese armónico ahí al final, estaría súper lindo en ese de ahí subir la modulación, ¿no? Y el damp vamos a dejarlo un poquito más alto en general, vamos a variarlo ahí un poquitito. Y más o menos la misma idea, ¿no? O sea, podemos hacer otra sensación de parón aquí. El shimmer es un algoritmo que lo único que hace es que las repeticiones las desafina. Depende cuánto las quieras desafinar, lo podrías hacer de varias maneras o también construirlo modularmente con distintos efectos nativos para llegar a resultados un poco más agresivos y o más tuyos, ¿no? Entonces, como puedes ver, los parámetros se siguen repitiendo. Tenemos un decay, tenemos un retraso extra, tenemos absorción y tenemos esta perillita que ahora dice shift, que dice pitch, que es justamente cuánto queremos desafinar las repeticiones, y shimmer, que es cuánto de este brillo queremos. Entonces, entre más alta sea esa difusión, como acabas de escuchar, se vuelve mucho menos denso. Esto puede sonar muy fácil como el Supermassive de Valhalla, si lo combinas bien. Nada más juega un poco más con la difusión, juega un poquito con el shimmer y a lo mejor escoge un poquito mejor el tamaño, ¿no? Como que esos parámetros son los que movería más para tener algunos de los sonidos al estilo Supermassive. Porque de repente siento que es un gran plugin, pero luego es medio impredecible. Entonces, preferiría no usar siempre exactamente lo mismo y o poder manejar o controlar un poquito más lo que va a salir cuando ya estoy buscando una sensación específica. El shimmer creo que no tiene mucho más que decirse. Está chistoso que pueda bajarlo de octava. Y quizás con el shimmer puede ser más interesante aprovechar la función de freeze que también la mostré en el video anterior, donde cualquier cosa que esté entrando la vas a congelar a lo largo del tiempo y si desactivas esta flechita va a seguir alimentándose de lo que sea que esté entrando. Entonces, si hago esto... Ahí hay muchas oportunidades de diseño sonoro, como puedes ver, ¿no? Puedes luego renderizar eso y pasarlo por un algoritmo para cortarlo y convertirlo en algo, o pasarlo simplemente por un autopan y automatizar el rate para que tengas los cortes y se sienta como el clásico stutter. Por ejemplo, el freeze lo puedo querer prender este tiempo
y lo dejo prendido todo eso. O podrías dejarlo prendido simplemente desde aquí. Pero creo que se entiende la idea muy rápido. Entonces puedes utilizarlo para crear tus propios efectos en vez de estar utilizando solo risers de librerías y que tenga pues tu propia personalidad siempre tu música. El shimmer es un algoritmo más o menos sencillo en ese sentido, solo va a generar desafinaciones. El algoritmo de Tides, que lo habíamos visto acá arriba, pues ya lo escuchamos solo, nada más hice como otra configuración del mismo. En esta solamente estoy utilizando el feedback, no estoy haciendo como nada nuevo más que el feedback. Y te recuerdo que el Tides lo único que está haciendo es está pasando la señal a la salida por un filtro multibanda que está siendo modulado a X velocidades. Aquí puedes escoger la subdivisión. Aquí tengo 3 hillos de cuarto, pero lo puedo mandar súper rápido. Vamos a aislarlo. Y como puedes ver, te van a empezar a dar sensaciones muy peculiares o son muchas formas de llegar a sonidos que aparentemente se parecen, pero que no son iguales. El Prism, creo que es la cadena más complejita que hice. Está simpática. Este se supone que dice Velvet Sound, entonces se supone que es como un sonido de aterciopelado, pero creo que a eso se refieren más bien por este tema de que tienes multiplicadores constantes. Entonces simplemente escoges una frecuencia de corte que trabaja de nuevo como un ecualizador y luego escoges si lo de arriba o lo de abajo lo quieres como cortar un poco o subir un poco, tal como lo harías con el Channel EQ. Y si no sabes cómo usar los EQs de Live, por favor ve a ver el video que hice al respecto. Y te recuerdo que ya tengo activadas las membresías, voy a activar más categorías de las membresías por si quieres apoyarme directamente. Hago muchísimo material para que puedas aprender de una forma lo más gratis posible y tu apoyo permite que yo siga haciendo esto para que muchas otras personas puedan seguir aprendiendo. Entonces, el Prism realmente tiene un sonido pues también único, escúchalo. Voy a quitarle primero toda mi fiesta. ¡Ja! A mí me suena un poquito más, siento que favorece más los sonidos metálicos. Parecería que no es nada especial o que no es muy distinto con respecto a otros, pero creo que el cómo utilizas estos 3 parámetros, ¿no? El cómo utilizas los multiplicadores del crossover, te permiten jugar con una ecualización un tanto dinámica a lo largo del tiempo. Sí me parece que en general es el que tiene la respuesta más parejita, sin favorecer demasiado a nada. Aquí porque lo tengo exagerado, estoy multiplicando frecuencias altas por encima de 700 y por eso se va hacia los medios muy fuerte cuando la guitarra tira por ahí. Y le hice esta cadena de efectos que hace algo divertido. En contexto con la guitarra, me gustaría que escucháramos una vuelta de cada una de las reverberaciones, como simplemente una prueba más de que no hay una respuesta en la producción musical. Simplemente hay muchísimas opciones y entre mejor sepas usar tus herramientas, será más fácil que escojas más maneras de hacer las cosas o cómo resolver cosas. Tides en combinación con Plate. Ahora Hall con un gate. Ahora el Quartz. Ahora el Shimmer. Ahora el de Tides.
Y por último, el Prisma. Todas funcionan, puede ser una cuestión nada más de tantito nivel, tantito EQ, a lo mejor un compresor para las que de repente se disparan, porque el compresor esencialmente es eso, es solamente un control dinámico, no te va a dar volumen, te lo juro que no, no lo va a hacer. Explora las reverberaciones nativas de Ableton Live, explora mucho todos los procesadores nativos, tengo ya muchos videos al respecto, y en el caso de las convoluciones, más bien lee las descripciones. Francamente creo que no tiene caso ponernos a escuchar y hacer ejemplos para cada uno de ellos. Lo que te puedo recomendar es que Early Reflections funciona en general para instrumentos que de repente quieras traer un poco más adelante. Solamente cuida los tiempos de decaimiento para que sea como esa sensación de que está cerca, y cuidado con el filtro de peine por las reflexiones tempranas. En el caso de espacios reales, tenemos muchísimos cuartos que te van a ayudar a la sensación estéreo de cosas. Algunos son más abiertos, algunos son más cerrados, algunos son más profundos, pero bueno, son espacios muy realistas. Chambers y large rooms, cuartos grandes. Lo importante de aquí es que estos son espacios ficticios, no son espacios en los cuales tu música probablemente pueda vivir fácilmente, a menos que hagas algo como drone, a lo mejor algo más ambient, pero si estás haciendo música que esté pensada con instrumentos realistas o una ejecución más o menos realista, probablemente los chambers no funcionan como reverberación principal. Son excelentes complementarios, pero no principales. Para baterías, bueno, en teoría es porque tienen una muy buena respuesta transiente, pero básicamente lo puedes utilizar para cualquier cosa, ¿no? Halls, lo expliqué hace rato. Plates son reverberaciones muy densas en medias y medias bajas, cuidado con eso nada más. Springs, como te decía, tienen una característica muy fuerte de esa afinación. Espacios grandes, pues es para dar cosas que tengan mucha profundidad. Solo cuida que no te ocupen demasiado espacio en frecuencia a lo largo de demasiado tiempo para que no estés sacrificando la definición de todo en todos los registros. Texturas. Esto está divertido porque más bien funciona como un resonador de diferentes tipos. Entonces aquí, por ejemplo, ves que tengo vocales disponibles. Vamos a pasar la guitarra por ese resonador. ¿Escucha? Por la A. Por la U. Pero recuerdas que te decía que tú puedes insertar cualquier sample aquí. Entonces, si yo cargo un vocal, una voz, cuando resueno la guitarra a través de eso, puedes escuchar que de vez en cuando aparecen palabras. Entonces lo puedes utilizar como un resonador para cambiar mucho la textura de un instrumento. Por ejemplo, hacer que algo que sea de cuerda suene como si fuera un membranófono, ¿no? Entonces, esto da para horas, semanas y meses de experimentación sonora. Juega con la reverberación híbrida en muchas combinaciones, hazle cosas antes, hazle cosas después y acostúmbrate a conocer bien todos los parámetros disponibles y cómo buscar hacerlos de maneras, cómo buscar utilizarlos de formas creativas. Si te gustan este tipo de videos, dale like, comparte, activa esa campanita de allá abajo y suscríbete al canal y activa una membresía para que puedas seguir haciendo videos. Y yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.